siempre vamos a tomar una retroalimentación de la clase anterior. Básicamente, en la clase anterior comenzamos a ver lo que son los órganos de consulta y los órganos de control de la administración pública. Y básicamente, pues, nos enfocamos, denme un segundo, solo, ¿se mira la pantalla? Disculpen, ¿se mira la pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto, solo voy a subir aquí mi audio, es eso que no escucho. Aquí está. Perfecto, muy bien. Muy bien, me indican si se mira, por favor. Aquí está la onda. Vamos a ver, ahí está. ¿Se logra ver ahí? ¿Me escuchan y miran? Sí, licenciado, que se mira. Muy bien. Bueno, entonces les indicaba que en la clase anterior empezamos a ver lo que son los órganos de consulta y los órganos de control de la administración pública. Básicamente les decía que en el derecho administrativo no solo está estructurado, o el Estado no está estructurado solamente de órganos de decisión y de ejecución para lograr obviamente el bien común a través de los servicios públicos con esa función administrativa, sino que también para poder lograr ese objetivo o ese bien común, y como el Estado tiene el famoso ius imperium, que es el poder que tiene el Estado, siempre deben de existir órganos que no solo controlen, sino que también órganos que ayuden a estos órganos administrativos o entes administrativos para lograr el bien común o lograr los fines del Estado, ¿verdad? Como un elemento principal del Estado. Entonces, solo un segundo, que hay unas personas que están pidiendo ingresar, pero no entiendo si ya todos creo que tienen el correo, pero lo voy a aceptar a este solo para ver que lo vi en la clase anterior. Muy bien, entonces, básicamente les indicaba que la importancia de esos órganos son o funcionan para que ayudar, o sea, para apoyar a los órganos, pero también para controlar esos órganos, porque el Estado no puede ejercer un poder sin tener un control, ¿verdad? Existe la tutela del Estado o el control del Estado ante estos órganos. Y dentro de estos órganos tenemos los órganos de consulta y de control, que los podemos también definir como los mecanismos que aseguran que el Estado actúe bajo el principio de legalidad y principio de juridicidad. Son órganos que no pertenecen directamente al organismo ejecutivo, judicial y legislativo. Básicamente funciona como pesos y contrapesos para garantizar que el poder no sea absoluto de estos tres organismos del Estado. Luego dijimos que los órganos de consulta eran aquellos órganos que su función principal es auxiliar a la administración activa o a la administración pública, o sea, los órganos administrativos, y básicamente pues a través de dictámenes, estudios, opiniones, consejos técnicos, para poder que los órganos administrativos al dictar un acto administrativo, al tomar una decisión, esta decisión no vulnere derechos particulares y tampoco afecte el bien común. Básicamente esos son los órganos de consulta. Luego vimos la clasificación de los órganos de consulta. Básicamente siempre les indiqué que por lo regular siempre existen dos órganos de consulta dentro de todos los órganos administrativos, que son los órganos de consulta jurídica, de técnica. Jurídica básicamente se enfoca en el tema legal, se enfoca en el tema legal, que todas las decisiones sean apegadas al marco jurídico vigente dentro de sus funciones como órganos administrativos. Luego la técnica básicamente son cuando son científicos, estadistas, económicos, o sea, son técnicos los que realizan dictámenes o emiten opiniones con relación a alguna decisión que se vaya a tomar en un órgano administrativo. Y tenemos también importante los órganos de consulta política. ¿Por qué son importantes? Les indicaba, acuérdense que el presidente, por darle un ejemplo, tiene una función administrativa, pero política. ¿Por qué política? Porque lo que realiza el presidente puede afectar moralmente
no tanto jurídicamente, sino moralmente o económicamente a un país. Por ejemplo, les ponía el contexto de la reunión que tuvo Donald Trump, que no invitó a Guatemala, porque la postura de Guatemala contra las acciones de Estados Unidos es como lo mira como un aliado tan cercano. Por lo tanto, pues eso puede afectar con el tema de esto de que no hay visas para trabajadores, algo así es el tema de que pasó, pero darles un ejemplo de que una decisión política puede afectar el funcionamiento del Estado, ¿verdad? Entonces, también existen órganos de consulta política, los cuales emiten opinión o asesoran en temas de interés público o contexto nacional. Luego tenemos los órganos de consulta, yo los divido en dos y pues por objetos de estudio lo vamos a dividir en dos, los órganos de consulta internos y externos, ¿verdad? Porque pues al finalizar teóricamente, doctrinalmente así se dividen, pero con objeto de estudio nada más, obviamente pues vamos a tocar cuáles son los externos y los internos. Básicamente para que entiendan, los internos son los que están dentro de los órganos administrativos y los externos son los que están fuera del órgano administrativo. Por ejemplo, vamos a verlos aquí, yo les voy a decir cuáles son cada uno. Por ejemplo, la PGN es un órgano externo, o sea, un control externo, porque está fuera de los órganos administrativos, pero ejercen un cierto órgano de consulta y son órganos de consulta externos, ¿verdad? En este caso, la PGN es como la máxima, el máximo órgano de consulta de los órganos administrativos, ya que la PGN tiene dos secciones o dos funciones principales, que una es ser el abogado del Estado, donde exista algún proceso en contra del Estado, siempre va a estar la PGN involucrada, y aparte tiene una sección específicamente de consultoría que lo que busca es apoyar a los órganos del Estado para que apoyarles en temas de dictámenes, opiniones, asesorías técnicas. La PGN es importante en todos lados, por ejemplo, en los asuntos de jurisdicción voluntaria, cuando ustedes miren derecho notarial, van a encontrar que siempre se pide la opinión favorable de la PGN, porque como la PGN actúa como abogado del Estado y aparte la PGN tiene un cierto control, no sé, una asesoría de que las cosas se hagan conforme al Estado le favorezcan, ¿verdad? Entonces la PGN por lo regular tiene esas dos secciones de la Procuraduría, que es cuando actúa como representante del Estado a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, defendiendo a todos los órganos administrativos. Y sección de consultoría cuando necesitan que les den apoyo administrativo en temas de asesoría técnica, jurídica, etcétera, a los órganos administrativos. Es un órgano externo de consulta. Tenemos el Ministerio Público, que actúa también externamente, porque al finalizar el Ministerio Público con estar tutelando y auxiliando la legalidad, logra apoyar a la administración. Y otra cosa que también quiero que quede en contexto para poder entender un poco mejor estos temas, estamos hablando que al finalizar, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que dirán ustedes, pero ¿por qué se va a relacionar con la administración pública? O sea, ¿qué tiene que ver con la administración pública? Lo que tenemos que entender es de que estos órganos van a venir a influenciar el tema de la función administrativa. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público puede venir y actuar como auxiliar de la legalidad. O sea, ellos tienen incluso una sección, una fiscalía de delitos administrativos, imagínense. O sea, básicamente el Ministerio Público está o busca o es tutelar del interés público frente a la corrupción y la ilegalidad administrativa. O sea, el MP al final genera una tutela de control, también se consulta y control a favor a favor del Estado a través de prevenir, porque el derecho penal, como les digo, no solo es punitivo, sino el derecho penal también es preventivo, ¿verdad? Para que eviten, pues obviamente se evite la corrupción, y eso, la corrupción al final, ¿a quién afecta? Vámonos al sujeto, diría mi profesor de Derecho Bancario, ¿verdad? El profesor de Derecho Bancario decía, pero es que ¿quiénes son los sujetos y cuál es el objeto del derecho? ¿Cuál es el objeto de la administración pública y cuál es el sujeto? ¿Cuáles son los sujetos de la administración pública? ¿Quiénes son los sujetos de la administración pública? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Los sujetos de la administración pública tenemos al Estado como el sujeto principal, pero también tenemos a los particulares, que es la población. Entonces, si algo afecta al sujeto, que en este caso los sujetos que son la administración, pero que también afecta no solo al Estado, sino afecta también al particular,
Ahí es donde entran estos auxiliares o estos órganos de consulta o básicamente de tutelares. Luego tenemos los órganos de consulta internos, que son las asesorías técnicas y asesorías jurídicas, que básicamente siempre las vamos a encontrar o casi siempre o por lograr todos los órganos administrativos tienen órganos administrativos internos o dependencias internas que van a funcionar como asesorías jurídicas y técnicas. Los abogados tenemos un gran margen de trabajo porque en toda entidad van a tener que uno, que dos o que tres asesores jurídicos que por lo regular o siempre, casi siempre tienen que ser abogados, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, eso es como los órganos de consulta. Luego pasamos al último órgano de consulta importante, que este va enfocado hacia las municipalidades, o sea, hacia la administración municipal de Guatemala. Está conformada por las municipalidades. Y ahí encontramos que el INFON es el Instituto de Fomento Municipal, es una institución que apoya en temas de asesoría jurídica y normativa y también temas financieros. Si las municipales necesitan financiar un proyecto, el Infon pues los puede apoyar con temas de financiamiento y así, ¿verdad? Sucesivamente con cualquier tema que surja. Luego tenemos los órganos de control y estos órganos de control los dividimos básicamente en dos tipos de control. El órgano de control político, los órganos de control jurídico y administrativo. Cuando hablamos de un control político, siempre hablamos básicamente cuando se trata de fiscalizar, por decirlo así, la discrecionalidad, porque recordemos que existen actos discrecionales y actos reglados. Y dentro de los actos discrecionales quiere decir que bajo discreción del órgano administrativo van a tomar ciertas decisiones, pero eso no quiere decir que esas decisiones no puedan ser también controladas o verificadas en el sentido que cumplan con un principio de legalidad y un principio de juridicidad, ¿verdad? Entonces, para eso están los controles políticos. Por ejemplo, un control político lo encontramos a través de las figuras constitucionales y las figuras como la interpelación ministerial, como también la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, etcétera, etcétera. O sea, son controles que meramente miran como la parte de la política. Luego tenemos el control jurídico y administrativo, que ya son órganos administrativos y jurídicos que se enfocan en ciertas actividades administrativas siempre que su fin principal es garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites de la Constitución y las leyes, evitando la arbitrariedad y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Les pongo un ejemplo. Dentro de esos controles jurídicos y administrativos tenemos que el tema financiero, o sea, el Estado, como les digo, y vamos a pasar creo que sí, vamos a pasar de una vez a la Contraloría, que ahí me quiero enfocar en eso porque es el claro ejemplo, que por qué existe este control financiero, por qué existe este tipo de control jurídico y administrativo, porque todo el Estado funciona, y se los decía en la clase anterior, con temas económicos. Por lo tanto, al funcionar con temas económicos, debe existir una entidad, un órgano que verifique que los recursos que están recibiendo los órganos administrativos centralizados, autónomos, ejecuten o cumplan bien con esa ejecución del presupuesto. Y para eso tenemos la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que es el órgano de control administrativo y jurídico, que lo que busca es mantener el control fiscal y administrativo desde la perspectiva fiscal, no, sino de la perspectiva financiera. Básicamente ejerce el control de legalidad, verifica que el gasto que se haga de los recursos económicos sean de verdad en favor de la administración pública, entendamos, en favor de los administrados, en favor del bien común para cumplir esa función administrativa. Luego seguíamos, bueno, ya ahí nos quedamos en la cosa anterior, ahorita pues voy a tratar de avanzar un poquito porque tenemos que agotar esto y el otro tema para poder avanzar, ya que nos vamos a Semana Santa y a la huelga. Entonces, tenemos el siguiente órgano de control importante, que es el Procurador de los Derechos Humanos. Y este órgano de control es un poquito más técnico y moral
¿Por qué es más técnico y moral? Porque el Procurador de Derechos Humanos, si bien es cierto, ha presentado amparos, etcétera, pero la Procuraduría de Derechos Humanos sirve como un órgano meramente moral y técnico porque lo que hace es emitir recomendaciones y no es un órgano de decisión, sino es un órgano de recomendación y básicamente es como aquel órgano que va a un lugar y verifica que estén cumpliendo, no se estén vulnerando, perdón, derechos humanos en cualquier acto que se realice. Por ejemplo, en temas electorales, ustedes han visto que siempre llegan los de la PDH. ¿Por qué? Porque la PDH al finalizar es como un órgano que fiscaliza de una forma moral. O sea, ellos están solo viendo que todo se ve bien y si no, pues obviamente ellos presentan sus recomendaciones y ya el encargado de cada entidad, pues obviamente acciona administrativa, judicial, penal, civil, laboral, lo que sea, pero lo que hace el PDH básicamente es fiscalizar la parte política, pero también fiscaliza o también controla la, básicamente la parte de las decisiones que no vulneren derechos humanos. Básicamente es como la denuncia pública, es como aquel ente que lo que va a hacer es va a ir como que es un observador, le llamo yo siempre, es un observador, por eso siempre dicen los observadores de la PDH, porque entonces los PDH lo que va a hacer es observar que los órganos administrativos en sus actuaciones cumplan o no vulneren los derechos humanos, básicamente. Luego tenemos la famosa CC, que como lo decían los compañeros, es otro de los principales o el principal órgano extrapoder y por eso le llaman la Corte Celestial, porque todas las decisiones que se tomen en los órganos administrativos tienen que tener un fundamento un fundamento constitucional. No se puede realizar ninguna actuación bajo el principio de legalidad y bajo lo que la premisa de que el Estado o los órganos administrativos solo pueden realizar lo que la ley les establece. Y para eso existe un órgano que controla las decisiones o los actos administrativos que toman los órganos, valga la redundancia, administrativos, apegados a la Constitución, que no contravengan la Constitución. Además de solo actuar como un tribunal de justicia, también es vital para mantener el Estado de Derecho. ¿Por qué es vital para mantener el Estado de Derecho? Porque si algo, una decisión, un acto administrativo se toma que contraviene a la Constitución, la CC es la que va a mantener o va a retractar o va a revocar ciertas actuaciones para garantizar que no se vulnere la Constitución. Básicamente su objetivo es asegurar que ningún acto, resolución, ley ignore lo establecido en la Constitución. Es básicamente un freno de emergencia cuando cualquier órgano administrativo tome decisiones arbitrarias. Es la última instancia, le llamamos en Guatemala, básicamente la última instancia en Guatemala. Si nos vamos a temas un poquito más doctrinarios o un poquito más meramente opiniones, la CC, por eso se llama la Corte Celestial, porque es el Tribunal Supremo máximo en temas de jurídicos o por eso también a la Corte de Constitucional también se le conoce como un órgano de control jurisdiccional. Pero eso es, como les digo, es meramente doctrinario porque también es un órgano de control jurídico y administrativo porque también se involucra en decisiones en todas las decisiones de la administración pública. Básicamente vigila, controla todo lo que realizan los órganos administrativos e incluso todos los órganos jurisdiccionales también. Por eso no solo nos enfocamos en todos los órganos jurisdiccionales, sino también nos enfocamos en las decisiones administrativas que vulneran. Luego vamos al Tribunal Supremo Electoral y ustedes, como les digo, se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver el MP?
¿Qué tiene que ver el TSE? ¿Qué tiene que ver la SAT? Porque estamos a ver la SAT. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver con la administración pública? Tiene mucho que ver, ya que, por ejemplo, el TSE es un órgano constitucional autónomo. No pertenece ni depende de los tres organismos del Estado, pero ojo, fiscaliza el financiamiento de las organizaciones políticas, obviamente, por ejemplo, fiscalizan los partidos políticos, los comités, fiscaliza las asociaciones políticas. ¿Por qué los fiscaliza? Porque quiénes, a ver, pregunto, es una pregunta bien, bien interesante. ¿Cómo se llega al poder en Guatemala? Les pregunto, ¿cómo se llega al poder en Guatemala? O sea, ¿cómo llego a ser presidente? ¿Cómo llego a ser diputado? A ver, pregunto, solo voy a hacer esa pregunta. ¿A través de qué? A través de los partidos políticos. A través de los partidos políticos. Entonces, para poder administrar tengo que pasar por un partido político y es lo que siempre yo he criticado. Porque yo, Estuardo Campos, tengo que pertenecer a un partido político para poder yo participar para presidente o para diputado? Obviamente tiene su respuesta. De hecho, pues yo cuando he estado en todos mis diplomados y de participación ciudadana, mis diplomados en materia electoral, yo hace la respuesta. ¿Va? Yo entiendo el espíritu del legislador, entiendo el espíritu del sistema electoral de por qué debemos estar en una partida, por eso se llama partidos políticos, una partida de personas, es un grupo de personas, porque al finalizar se supone que existe la democracia, existen los consensos, el diálogo, existe una ideología política que en Guatemala no existe en realidad, pero vamos a entender, o sea, lo que yo quiero que entiendan como punto principal es de que el TSE es un órgano al final de control porque el TSE es quien fiscaliza a los partidos políticos, además vigila que no utilicen bienes del Estado para sus propagandas, además garantiza que no hagan propaganda anticipada. ¿Por qué? Porque al tener un puesto en la administración pública te vas a conocer más fácil, ¿verdad? O puedes utilizar los bienes para hacer propaganda. Entonces, el TSE, como les digo, es el medio, los partidos políticos más que todo son el medio, que incluso les llaman vehículos políticos para llegar al poder. El TSE es el órgano que va a controlar que esos partidos políticos y ese acceso al poder no sea arbitrario, no sea o no afecte la democracia, no afecte la legalidad, la juridicidad, que todo se haga en regla. Entonces, por eso es de que el tribunal también es un órgano de control, porque y es donde también se extralimita, y es lo que hemos repetido, lo que vimos en la clase anterior, si no estoy mal, creo que fue con ustedes, sí, con ustedes, profe, que estábamos platicando de que la corrupción afecta a todo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué creen ustedes que es tan importante el TSE y por qué creen que se estaban peleando ahorita por el TSE todos los grupos? Porque el TSE básicamente es el que va a establecer o va a definir o básicamente va a permitir quiénes o va a decidir quiénes van a participar y quiénes no van a participar en el próximo proceso electoral, bueno, los próximos 2 procesos electorales. Y ustedes ya han visto, esto ya es un poquito fuera de la clase, es un poquito más comentario personal y quiero que quede claro para que no se quede como que en tema de clase, pero ¿cuántos candidatos, llamémosle, se los han bajado de la selección? Ustedes saben cuántos candidatos se bajaron: a Carlos Pinea, se bajaron a Roberto Arzú, se bajaron a Telma Cabrera, si no estoy mal. O sea, cuando hablamos de bajarlos, quiere decir, pues obviamente que no los dejaron participar. Entonces, y obviamente yo no estoy diciendo ahorita, yo no soy juez, ni puedo yo venir y juzgar, ni decidir, ni establecer si de verdad ellos vulneraron derechos o los procesos administrativos del TSE. Yo lo que voy es de que obviamente pues eso se presta a malos entendidos porque se vuelve un poquito más político. Entonces, el TSE es el órgano administrativo, por decirlo así, que es el que vela porque existe una verdadera participación, porque esa participación lo que da es acceso a la administración pública. Entonces, si el TSE es un órgano que no hace bien su trabajo, el Estado de Derecho se ve vulnerado. Entonces, por lo tanto, también tiene que existir ese control, ¿verdad? Yo puedo ser el presidente, por ejemplo, o bueno, el presidente no, porque el presidente no puede reelegirse, pero los diputados, el diputado tiene poder y puede hacer lo que la ley no le prohíba, pero si la ley le prohíbe obviamente hacer proselitismo, pero utilizar los recursos del que le dan, pues, de los recursos, por ejemplo, las dietas, etcétera, para hacer política, entonces el TSE viene y le dice, no, momento, usted no puede realizar esas actividades con recursos del Estado.
Y así, ¿verdad? Sucesivamente, entonces básicamente sería como el TSE o la función principal del Tribunal Supremo Electoral. Luego nos pasamos a otro órgano, creo que ya son los últimos dos órganos, que es la Superintendencia de Administración, de Administración Tributaria, la famosa SAT. ¿Por qué creen ustedes ahora, de conformidad con lo que les acabo de decir, por qué creen que la SAT es súper importante en temas administrativos o la administración o como órgano de control? A ver, pregunto. Solo por objeto de estudio, a ver, ¿por qué creen? No hay comentarios malos, no hay comentarios negativos, solo es para más o menos que ustedes usen su lógica. ¿Por qué creen que la SAT también es súper importante en como control administrativo? A ver, Noemí. Primero, porque se supone que para él tienen que pagar todos los impuestos y pues Dice que no le como escuché. en sí la administración. ¿Ah? No le escuché, fíjese, puede hablar un poquito más fuerte, disculpe. Ok, primero porque es el encargado de recaudar los impuestos y la administración va a funcionar gracias a nuestros impuestos. Y segundo, porque como usted decía, en el ámbito político y así, se tiene que regular de dónde vienen esos fondos. Entonces, si esos fondos no son legales, la primera que vas a ver va a ser la SAT. Y ya de ahí se va a ir de que una colita y así. Excelente, Noemí, perfecto, así es. Ahora, Giovanni. Muy bien, Noemí, exacto. Sí, Giovanni. Buenas tardes, Lick. Uno, porque tiene a cargo el control de los ingresos del Estado, ¿verdad? Que de ahí surge para todo el presupuesto nacional, ¿verdad? Y luego la fiscalización que hace de los recursos, perdón, la fiscalización que hace para que esos recursos lleguen íntegramente, ¿verdad? Exacto, Giovanni, perfecto. Los dos ahí con Noemí están en lo correcto. Para ampliar un poquito más, les voy a explicar cuál es la importancia de la SAT. Creo que aquí no viene a pasar la siguiente diapositiva. Pero básicamente la SAT, al finalizar, como lo mencionan, y vuelvo al punto. ¿Quiénes son los sujetos del derecho administrativo? Pregunto, a ver, ¿quiénes son los sujetos del derecho administrativo? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quiénes son los sujetos del derecho administrativo? ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Lo acabo de decir hace un par de minutos. Bueno, como nadie levantó la mano, los El sujetos Estado de y derecho. los particulares. Exacto. Es el Estado y los particulares. Y los particulares, a ser sujetos del derecho administrativo, a ser sujetos de la administración pública, también tienen derechos, ¿sí? ¿Qué tienen y tienen derechos, sí? Obligaciones, ¿verdad? Obligaciones. Entonces, lo mencionaba Giovanni y acá Noemí. Si la Contraloría General de Cuentas fiscaliza la parte financiera de cómo se usan los recursos, ¿quién es el que recauda los recursos? ¿Quién es el que le asigna los recursos? ¿Cómo es que se asignan los recursos? A través de una superintendencia de administración tributaria. ¿Por qué? Porque los tributos, o sea, los impuestos, son los que son la base del presupuesto nacional, que es el presupuesto que utilizan todos los órganos administrativos. ¿Está claro en ese punto? O sea, el SAT juega un papel importante en la administración y como control, porque básicamente controla que los administrados, si bien es cierto, nos enfocamos en el sujeto, que son los particulares, que son los contribuyentes. Entonces la SAT lo que hace es llevar ese control para que fiscal, o sea, y recaudador de los impuestos de las personas, para que el Estado pueda mantener su presupuesto, para que el Estado pueda funcionar, porque sin dinero no funcionaría un Estado. ¿Estamos claros? Por eso es de que a mí me da un poquito de contradicción hasta un punto decir que por qué suben impuestos. Pero yo, les soy sincero, es otro tema, otro comentario de clase mío. ¿Qué es lo que mantiene un país? Los tributos, o sea, los impuestos, pongámosle, porque pues tributos que se dividen en tasas, contribuciones especiales y impuestos, ¿verdad? Entonces la clasificación, ya lo van a ver en derecho tributario, derecho financiero, entonces, pero básicamente para que entendamos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que mantiene un Estado? Son los impuestos. Entre más impuestos pagas, se supone que tenés que tener un mejor acceso a los servicios públicos. Ustedes, por ejemplo, en Canadá, los países nórdicos, en los países nórdicos también, los impuestos son muy altos. ¿Pero por qué creen que son muy altos? Porque allá los servicios públicos esenciales y los no esenciales, por lo regular, son
de mejor calidad, son gratuitos, o sea, etcétera. En cambio, acá en Guatemala, ¿será que los servicios públicos son eficientes? Pregunto. Creo que el que me diga que sí, pues creo que está, ahí sí que con todo el respeto que se merece, creo que está equivocado, ¿verdad? Pero pongamos de que la respuesta general, porque también sería una falacia de falsa generalización si digo que todo es malo, porque también, pues obviamente siempre hay cosas buenas, pero podríamos decir que los servicios públicos en Guatemala son bastante deficientes. Entonces, por un lado, como digo, existe yo la contradicción, porque yo estoy en contra de que le suban los impuestos, suban impuestos, pero al finalizar los impuestos son los que logran que se realicen las políticas públicas de gobierno, o sea, que se mantengan los ministerios que son quienes proveen los servicios públicos, o sea, la administración pública. Pero bueno, ya me estoy desviando un poquito del tema central. A lo que quiero llegar es que la SAT juega un papel importante de control administrativo, porque básicamente va a ir regulando, fiscalizando a los contribuyentes como sujetos del derecho administrativo. Si no hay una buena recaudación de impuestos, como les digo, se aumenta la deuda pública porque hay que hacer préstamos, etcétera, entonces ahí empieza a tener un sistema económico como Estado, no como a nivel global, sino como a nivel administrativo deficiente, ¿verdad? Y eso sería básicamente con el tema de la SAT. A grandes rasgos, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿verdad? Luego tenemos el último órgano de control, y como les digo, también es jurisdiccional. O sea, la doctrina nos dice que los órganos jurisdiccionales son los meramente procesales, y dentro de esos tenemos la CC, que es meramente jurisdiccional, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Básicamente, ¿por qué es un órgano de control? Porque, ¿qué pasa? Les decía yo en semestre pasado, los que estuvieron conmigo, ¿qué sucede? Y eso los pregunté en el examen final, y por eso es que me lo quiero quitar la diapositiva. ¿Qué sucede si un acto administrativo vulnera los derechos de sus clientes? ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, pregunta de examen, y hasta en el caso venía. Y muchos respondieron bien, otros no. Me gustaría de una vez ampliar esa respuesta del examen final. A ver, pregunto, ¿qué sucede? O sea, ustedes pónganse en el papel de abogados. ¿Qué sucede si un acto más bien administrativo vulnera los derechos de su representado, de su cliente, del contribuyente, de la persona, del sujeto de derecho administrativo? ¿Qué sucede? A ver, pregunto, ¿quién me puede responder? ¿Qué harían ustedes como abogados? El tema de hoy es la administración regional. Vamos a ver, creo que sí, vamos a ver, la clase de hoy se enfoca en sí, la regionalización, bueno, la administración regional en Guatemala. Pero creo que se me borró el título, pero sí, la administración regional en Guatemala. Ahorita lo vamos a empezar a ver. Terminamos ahorita con el Tribunal Contencioso Administrativo. A ver, pregunto entonces, a ver, ¿quién me puede responder? Como abogados, ¿qué harían? Stephanie, Margarita, Stephanie, ¿sí? Licenciada, buenas tardes. No, yo solo para comentarle que yo había llenado mi asistencia y solo puse órganos de control y consulta parte 2. Está bien, pero sí era el otro tema. Es que hoy solo teníamos que terminar eso, pero estamos un poquito atrasados. Pero no hay problema. Muy bien, entonces, básicamente, por eso es que solo para objetos para Lucía, disculpe, creo que la asistencia se pasa unos 10 minutos antes o 15 minutos antes de que sea el curso. Acá del curso Lucía, solo para que se me está olvidando decirle, porque si no pasa, o sea, no avanza la clase, la clase todavía va como que la mitad. Entonces mejor que la asistencia se pase 15 minutos antes de terminar el curso. Bueno, si lo pusieron así, no hay problema. Puede ser órganos de control parte 2, porque no nos dio tiempo de terminar la clase anterior. Bueno, por eso es que voy algo rápido, ¿verdad? Entonces pregunto de nuevo, ¿qué harían ustedes como abogados si su cliente le emiten una resolución, un acto administrativo que afecte a su cliente? ¿Qué harían ustedes como abogados? Lo pregunté en el examen final, no sé quiénes estuvieron conmigo, no sé también si la tuvieron buena, pero a ver, ¿qué harían ustedes como abogados? Pregunto. ¿Qué harían? Iniciar un acto de contencioso administrativo, ¿vale? Ese es el nombre procesal, pero ¿qué es lo que harían? Está bien, o sea, la respuesta no está mal, pero vamos a que sí, pero ese se llama el nombre del procedimiento. Pero ¿cómo se llama lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen?
¿qué es lo que van a realizar? Hay varias respuestas, no solo una, ¿verdad? Bueno, para responderles a los que pusieron, van a revocar un acto administrativo a través de un medio de una impugnación o a través de un recurso administrativo, y luego eso nos va a llevar a lo contencioso. Pero para que en objetos de estudio tienen que entender que toda decisión administrativa que vulnere derechos tiene. ¿Por qué? Porque tiene un derecho de defensa toda persona o todo particular. Si un acto administrativo vulnera mis derechos, yo puedo venir y accionar. Tengo el derecho de acción. Básicamente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo funciona como un control. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es controlar que los actos administrativos, cuando una persona indique que están vulnerando sus derechos, pueda existir ese tribunal que lo que va a hacer es verificar que la aplicabilidad de los actos administrativos hayan cumplido con las leyes vigentes, se haya cumplido con el marco jurídico. Esto quiere decir, un ejemplo, como lo dijo el compañero creo que Giovanni, si a mí un acto administrativo vulnera los derechos de mi representado, yo presentaría el recurso dependiendo si es reposición o revocatoria. O sea, lo revocaría, o sea, buscaría revocatoria, buscaría que revoquen ese acto, buscaría que quede sin efecto ese acto. Luego de que el órgano administrativo me indique que no se puede revocar, me iría a lo que es el contencioso administrativo, pero ya ahí se separa. Dejamos el órgano administrativo y se va a un órgano jurisdiccional, o sea, se va ante un juez, se va ante un tribunal, o sea, ante donde están jueces, magistrados, los cuales van a ejercer ese control y van a verificar que ese acto o esa decisión administrativa no vulnere los derechos. Entonces, a mi cliente le negaron, por ejemplo, una licencia municipal y luego se presentó el recurso de reposición porque ahí está el consejo municipal y luego el consejo municipal dice no, le seguimos negando la licencia, entonces vengo yo y presento un contencioso administrativo. Entonces ya no pasa de la municipalidad y se pasa a un tribunal de lo contencioso administrativo, a sala del tribunal de lo contencioso administrativo. Y ahí ya van a ser jueces, o sea, jueces los que van a ver o van a analizar por qué me están negando una licencia de construcción la municipalidad. La municipalidad va a sus argumentos y nosotros como abogados vamos a dar nuestros argumentos y el tribunal va a emitir su resolución. O sea, lo que va a hacer el tribunal es verificar que un acto que dice el cliente o la persona que vulnera derechos, de verdad lo hagan o no lo hagan. Bueno, de verdad lo hizo o no lo hizo la vulneración. Y básicamente, pues eso sería como a grandes rasgos del Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Se lo van a ver más que todo en procesal administrativo, pero tienen que tener claro, y de verdad me preocupa que no hayan entendido que cuando un acto administrativo vulnera derechos, ustedes lo pueden revocar y a través de los recursos o impugnar a través de los recursos. Y eso tuvo que haber quedado claro en el curso anterior. No sé si no, tal vez tienen miedo de hablar o algo, pero al final lo que tienen que entender es que toda decisión de un órgano administrativo puede surtir o se puede iniciar una revocatoria que es a través de un recurso o los recursos que son los medios por el cual podemos impugnar una decisión cuando nos afecta o cuando le afecta a una persona. Y eso básicamente es en todos los derechos procesales, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo van a ir viendo también un poquito, lo van a ir viendo un poquito en el otro proceso, en lo que es el procesal administrativo 1 y 2, creo que hay 1 y 2 o solo 1, no me recuerdo, pero bueno, lo van a ver en el procesal contencioso. Pero aquí lo que quiero es que entiendan que los jueces, pues por decirlo así, los jueces van a venir y van a ejercer un control sobre las decisiones administrativas que se hayan tomado por un órgano. Ahí ejerce un control, por eso se llama control jurisdiccional, si se dan cuenta. En teoría no es un control judicial ni un control administrativo, pero en términos de clasificación entra como un órgano de control jurídico administrativo, un órgano jurídico, un control jurídico. Y así sería básicamente, terminamos con el tema de los órganos de consulta y de control, que son muy importantes para que entiendan el por qué, qué más órganos existen en Guatemala, ¿verdad? No solo están los órganos
centralizados, ni descentralizados, ni autónomos, ni los organismos del Estado, sino también tenemos órganos de consulta y de control, como son los famosos órganos extrapoder, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a pasar a la clase de hoy, que era la clase que teníamos que contemplar para hoy. Vamos a tratar de avanzar un poquito. Y en esa tenemos lo que es la regionalización. Y aquí quiero ver si puedo editar porque se me borró la primera diapositiva. Creo. Aquí creo que era esto, vamos a ver. Vamos a poner una diapositiva. Miren, pues, aquí lo voy a empezar lo voy a poner acá para que me entiendan. Que fíjense que hoy no cargo mi compu. Ya anteriormente vimos lo que es la administración central, dijimos, ¿verdad? Vamos a retroalimentar un poco. Pero es que estoy trabajando, ahí está. Está en blanco esto. Ahora sí. Va. Vimos la administración central. Es que no entendí cómo me central. Administración central en Guatemala. Administración central. Tenemos la administración regional. Administración departamental. Y la administración municipal. Nosotros en el por decirlo así, en la primera unidad vimos la administración central, que les indicaba que conlleva todo lo que era el ejecutivo. La central conlleva todo lo que era el ejecutivo. Hoy vamos a ver lo que es la administración regional. Esto quiere decir, vamos a ver cómo se divide la administración en Guatemala. Está la centralización, pero también está la regionalización y también está la descentralización. Entonces lo vamos a ver. Para comenzar con la administración regional en Guatemala, tenemos que entender qué es la regionalización o por qué existe la regionalización. Y la regionalización se lo vamos a presentar, ¿verdad? Ahí está, vamos a ver. Bueno, no sé si se mira, disculpen, es que fíjense como me prestaron una computadora y ahí sí que cada uno se adapta a sus propios dispositivos. Entonces, me dicen si se mira ahí la diapositiva. Ahí está, creo que se mira. Sí, licenciado, sí se ve. Entonces, miren, pues, la administración en Guatemala, la administración pública en Guatemala se divide en, dijimos, administración central, que tiene que ver con todo el ejecutivo, el presidente, vicepresidente, ministerios, lo que vimos en el primer parcial, ¿verdad? Todo eso que le expliqué, consejo de ministros, etc. Pero también existe en Guatemala una clasificación del tipo de administración. Y la regionalización de la administración es un proceso para organizar territorialmente el poder administrativo en Guatemala. Esto quiere decir que como Guatemala al final pues es grande, ¿verdad? Grande, y que la centralización es mala para la administración. ¿Por qué es mala la centralización? Lo vimos en el semestre pasado, porque al existir solo el poder concentrado en un solo órgano, en un solo cientos órganos, la eficiencia administrativa se ve mermada. Para eso se crea en Guatemala una
organización territorial, más que todo es territorial, toda la administración cuando se divide es territorial, y en Guatemala se divide la administración a través de regiones. ¿Por qué regiones? Porque esas regiones van a actuar, van a trabajar en conjunto para poder llevar a cabo políticas sirven como control para las políticas de gobierno. Entonces, para acá voy a hacer un paréntesis para que todos empecemos a buscar, tengamos a la mano la ley de consejos de desarrollo rural y la ley de regionalización. Ley de regionalización, si quieren apúntenlo porque me está costando un poquito utilizarme, como les digo, me acostumbré a mi compu. Entonces, miren, pues necesitamos dos leyes. La ley de regionalización, así se llama, ley de regionalización, y la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. ¿Se les quedó? Entonces les voy a dar un minuto para que la apunten. Ley de consejos de desarrollo urbano y rural y la ley de regionalización. De hecho, la voy a buscar porque miren que no traje ni el libro. es que vine a audiencia hasta solo la ustedes y aquí me tocó dar clase. Ley de regionalización. Ley de regionalización en Guatemala. Es pequeña la de Guatemala, no me acuerdo. Ley de regionalización. Bueno, se llama Ley Preliminar ¿cómo es? Ley Preliminar de Regionalización en Guatemala. Pero aquí no me carga. Bueno, espero que todos la tengan ahí, tal vez en sus dispositivos. Estamos bueno, es que estamos en compu. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, en la ley de regionalización, en su artículo, los primeros artículos, se establece cuál es el objeto de esta ley. Como les indicaba, lo que busca es descentralizar el poder para que las políticas de gobierno lleguen más fácil a todas las regiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordaremos que el Palacio Nacional del presidente, ¿dónde está? En Guatemala, en el departamento de Guatemala, municipio de Guatemala, en la ciudad capital de Guatemala. Entonces, ¿cómo va a llegar la presidencia hasta Petén, por dar un ejemplo? O sea, tendrían que se tardaría mucho, ¿verdad? Entonces, básicamente, la regionalización utiliza mucho, es sinónimo de descentralización, ya lo vimos, ¿verdad? El poder se transfiere del gobierno central hacia ciertas autoridades regionales para que estas autoridades regionales puedan buscar el desarrollo de su región y la región. Ahorita vamos a ver cómo está conformada las regiones en Guatemala, pero lo que quede claro es de que la administración central tiene que, de la administración central nace la administración regional. ¿Para qué? Para descentralizar el poder y que todas las políticas de gobierno, todos los proyectos gubernamentales lleguen a todos los lugares, hasta el lugar más lejano de Guatemala. Esa es básicamente la finalidad de la regionalización. Y aquí nos vamos a ir al artículo 224 también de la Constitución de la Política de la República, en su párrafo segundo, porque el párrafo primero lo vamos a usar para la administración departamental y municipal, pero lo que vamos es que la administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno más departamentos para un impulso racionalizado al desarrollo integral. Entonces, ¿qué es lo que busca la regionalización en sí? Que se busque el desarrollo integral de los o de las personas que se encuentran en esas regiones. Básicamente es eso lo que busca la regionalización en Guatemala, lo que se busca. Luego tenemos también el objeto que está en el artículo 1 de la Ley Preliminar de Regionalización, y acá establece cuál es el objeto de esta ley o cuál es el objeto de por qué se crea la región. O sea, ustedes dirán, pero las regiones ¿para qué sirven? Si yo ni sé cuáles son regiones en Guatemala, no sé por qué dicen que hay regiones, pero básicamente el objeto de la regionalización o de crear regiones es para que esos departamentos que están juntos puedan
tratar sus propios problemas, sus propias políticas políticas para poder a trabajar en conjunto con los gobiernos, ¿verdad? Con el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que buscan es el desarrollo integral de las personas de esa región. Como les digo, el objeto es descentralizar el poder, que no solo en el departamento de Guatemala se desarrollen políticas de gobierno, sino que esas políticas de gobierno lleguen a todas las regiones, a todos los departamentos, a todos los municipios en Guatemala. Y en Guatemala tenemos 8 regiones administrativas que nos establece la ley preliminar de regionalización. Tenemos región metropolitana, región norte, región nororiente, región suroriente, región central, región suroccidente, región noroccidente y región Petén. Si se dan cuenta, las regiones administrativas son 8 y están conformadas por departamentos, por los departamentos. La región metropolitana está integrada únicamente por Guatemala, el departamento de Guatemala. La región norte está integrada por Alta Verapaz, Baja Verapaz. La región nororiente está integrada por Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso. La región suroriente está integrada por Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. La región central está integrada por los departamentos de Chimaltenango, Zacatepeques y Estela. La región suroccidente está integrada por los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololara, Taloleo y Suchitepeques. La región noroccidente está integrada por los departamentos de Huehuetenango y Quiché. Y la región Petén únicamente por Petén, porque como es territorial, recordaremos, cuando hablamos de territorio, Petén es el departamento más extenso del país a nivel territorial, a nivel geográfico. Esas son las regiones que hay en Guatemala y lo que buscan es que los departamentos que están dentro de cada región puedan trabajar de la mano para lograr un mejor desarrollo integral de sus administrados o de sus en este caso, las personas que conforman los departamentos y las regiones, básicamente. Luego tenemos, ahora bien, ¿cómo funcionan esas regiones? Ustedes dirán, pero ¿por qué esas regiones o qué son esas regiones? Porque, por ejemplo, cuando hablemos ahorita de administración departamental, vamos a tener la figura del gobernador departamental. Cuando hablemos de la administración municipal, nos vamos a enfocar en quién, en las municipalidades a través de los alcaldes y los consejos y el consejo municipal. Pero entonces, las regiones administrativas, ¿cómo funcionan o para qué son o por qué son? Porque hasta ahorita les soy sincero, o sea, y ustedes dirán, pero ¿y esto es qué son las regiones o para qué sirven las regiones administrativas? O sea, ¿para qué están integradas de esa forma? Y les cuento que existe lo que es la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. Y acá me quiero tomar unos minutos para explicarles en qué consisten los consejos de desarrollo como tal, antes de entrar a la figura como tal. Y aquí les quiero comentar algo. En el derecho administrativo tenemos dos figuras que le llamo yo, que es la democracia participativa y tenemos la democracia representativa. Cuando hablamos de democracia participativa, nos hablamos de que tenemos que, para poder tener participación, tenemos que hacerlo a través de partidos políticos. O sea, básicamente es postularme en un partido político. La democracia representativa, la participativa y la representativa es la de elección popular y la participativa es cuando participamos en una figura que se llama consejos de desarrollo. Cuando ustedes dicen, pues es que yo pertenezco a un COCODE, es que yo pertenezco al consejo tal, es que yo soy parte de este consejo de desarrollo. Ahí los consejos de desarrollo, que han sido un tema bien complejo porque reciben, por ejemplo, ayuda económica del gobierno, del presupuesto más que todo nacional y del gobierno. Los consejos de desarrollo básicamente es cuando una persona sin pertenecer a un partido político participa y ejerce un apoyo o da su fuerza de trabajo para poder
llevar políticas o llevar las necesidades de su sector a llevar a su sector a su población, ¿verdad? Voy a recapitular la compañera pregunta. Miren, pues, tenemos la democracia representativa. Cuando hablamos de representativa es que yo, Estuardo Campos, me voy a postular en un partido político para poder representar a mis vecinos, ¿verdad? O sea, yo, Estuardo Campos, me postulo para diputado de Guatemala, yo voy a representar a quienes, a los de la metro, que le llamamos, ¿verdad? Diputado de la metro, a la metropolitana. En cambio, si yo quiero ejercer la democracia participativa, yo, Estuardo Campos, voy a ver cómo pertenecer a un COCODE, ¿verdad? Porque al finalizar estoy también estoy representando a un cierto sector en este caso los consejos, los COCODES, el consejo municipal, etcétera. Pero básicamente esas son las dos diferencias. Las dos son participar, las dos son que una persona tiene acceso a ciertas políticas o ciertas decisiones en el país, pero una se enfoca en los partidos políticos, en la parte política, y la otra en los consejos de desarrollo, en la parte donde ahí no vas a hacerlo a través de un partido político, sino lo vas a hacer a través de tu comunidad, a través de tu municipio, a través de tu departamento, y ahí vas a ser parte de esos consejos para poder apoyar. Y lógicamente también se toma en cuenta a los pueblos, se llaman ahora pueblos originarios, que por ejemplo pueden ser los Xinca, etcétera, así lo llaman, así están conformados también ciertos representantes de esos sectores. ¿Por qué? Porque existe una figura que también se llama administrativa, que se llama auditoría social. Pero les pregunto, ¿será que nosotros podemos vivir quejándonos desde nuestra comodidad de la casa? Pregunto, o sea, ¿ustedes creen que venir y poner en Facebook que estamos en contra del gobierno, eso está ayudando en algo en Guatemala? No, ¿verdad? Entonces Guatemala tiene un sistema de consejos de desarrollo que lo que hace es que los consejos de desarrollo van a coadyuvar, le llamamos, a apoyar al gobierno a través de los consejos para poder llevar a cabo políticas dentro de sus consejos, y ahorita lo vamos a ver. Ya me estoy desviando, o sea, no avancé ahorita con la diapositiva. Entonces, básicamente, para entender esto, tenemos que entender que los consejos de desarrollo son instancias participativas y consultivas que tienen como objeto principal promover el desarrollo integral de una comunidad, región o país. Son mecanismos de participación ciudadana, por eso les hace la aclaración anterior. Participación ciudadana sin ser parte de un partido político, porque el partido político sería democracia representativa. Acá estamos hablando de democracia participativa, meramente participación sin ser parte de una parte política como tal. Entonces, los consejos de desarrollo son mecanismos de participación ciudadana que buscan involucrar a diversos sectores sociales en la planificación, ejecución y seguimiento de políticas y proyectos de desarrollo para su sector. O sea, coadyugan con el gobierno para que el gobierno llegue a un sector a poder promover el desarrollo. Entonces, para eso es que funcionan los consejos de desarrollo, por eso, y trabajan a través de la regionalización, a través de las regiones se da. Y es una amplia participación de todos los pueblos, como te digo, sectores de la población donde la centralización no ha llegado. Por eso es que empezamos con la regionalización, porque la regionalización se dieron cuenta que el gobierno no llega a todos los lugares. Y eso sería básicamente como una definición de los consejos de desarrollo. Luego tenemos que el sistema como tal de consejos de desarrollo busca la participación, como digo, de las poblaciones originales, que son el maya, xinca y la no indígena, o sea, las personas que pues no se encuadran dentro de esa población, ese tipo de población que pues podemos decir que son los ladinos, por decirlo así. Y básicamente lo que busca es el objetivo del sistema de desarrollo es organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, impulsando la coordinación institucional pública y privada. O sea, como les explico, estos consejos de desarrollo lo que van a realizar es buscar
porque quejarse cualquiera, ¿verdad? Sino acá, no sé si se fue la señal, disculpen. Creo que se fue la señal. Casi no se le escuchó al licenciado. Buenas tardes. Se fue la señal, ¿verdad? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí. Ah, perdón, se fue la señal. Sí, sí, como le iba a dar algo lejos. Algo lejitos. Pues sí, entonces, básicamente, recapitulando un poco, los consejos de desarrollo lo que buscan es coordinar con el gobierno y con empresas privadas y todo el desarrollo de ciertos lugares. No es solo de quedarse en el teléfono criticando a la MUNI, al gobierno, los diputados, sino acá es participar. Y de hecho, ahorita creo que va a haber mucha participación porque va a haber mucho dinero para manejar, y cosa que yo estoy en contra, porque se supone que uno va a trabajar en esos consejos para poder ayudar a su comunidad. Ya se vuelve algo político, se vuelve algo económico, pero eso ya es un título personal. Acá solo estamos estudiando cómo es el sistema de consejos de desarrollo y para qué sirven los consejos de desarrollo. Luego tenemos la integración del sistema de consejo de desarrollo en Guatemala. En Guatemala tenemos 5 sistemas de consejo de desarrollo o 5 clasificaciones de los consejos de desarrollo, ¿verdad? Tenemos el nacional, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Tenemos el regional, que se llaman consejos regionales de desarrollo urbano y rural, el departamental, que es los consejos departamentales de desarrollo, y tenemos los municipales, que son consejos municipales de desarrollo, y luego los comunitarios, que son los famosos COCOES, que son los que tal vez algunos han escuchado más, porque son donde más participan las personas, porque son los más cercanos que tenemos, ¿verdad? Esos serían los 5 sistemas de los consejos de desarrollo, o sea, los niveles. ¿Por qué hablamos de niveles? Porque existe una como tipo jerarquía. Por ejemplo, el nacional está conformado por los representantes por todos los representantes a nivel nacional, el regional por los regiones, o sea, por los departamentos, luego el departamental lo preside el gobernador departamental, luego con los alcaldes de todos los departamentos, luego municipal es el alcalde con todos los representantes de los COCOES, del municipio, y así nos vamos. O sea, existe una jerarquía, por decirlo así, no tanto de jerarquía de que dependan uno del otro, sino existe como niveles, porque es un sistema, pues se llama sistema, porque los 5 niveles trabajan en conjunto para poder llevar a cabo el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces son 5 niveles, porque cada uno de los 5 se relacionan entre sí. Y luego, para ya ir finalizando, denme un segundo. No, perdón, ya me llama. Bueno, entonces, para ir finalizando ya con el tema, porque ya van a 5 minutos, pasamos a... Creo que ahí terminamos con el sistema. Vamos a ver, solamente que tengo problemas de conexión. Un segundo. Exactamente, nos dio tiempo de terminar de agotar la regionalización. Exacto, con eso terminamos la regionalización. Bueno, no terminamos la regionalización de todo el tema, sino hoy, para la clase de hoy que yo tenía preparada. Para la otra clase vamos a ver brevemente los consejos de desarrollo a grandes rasgos. Vamos a ver como que lo más importante. Por ejemplo, ustedes saben, o no sé si saben, pero ustedes saben cómo se elige un gobernador departamental en Guatemala. O sea, el gobernador departamental, pregunto, ¿alguien sabe? Para que más o menos entiendan cuál es la importancia de los consejos de desarrollo. Y es algo que pregunto mucho en el examen. Entonces, la otra clase no se la pierdan, porque la próxima clase vamos a tomar un tema bien importante que ya pongo un caso de esos en el examen. Pero ustedes saben cómo se elige un gobernador departamental en Guatemala. ¿No han escuchado eso? Eso fue un tema bien polémico con Bernardo Arévalo. Los nombra el presidente. El presidente. Ajá, ¿y cómo los nombra el presidente? ¿Bajo qué sistema? ¿Bajo cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo, cuándo y dónde? Diría licenciado, sí, elige de una terna que les presentan los COCODES.
Exacto, Daniel. Y no son los COCOES, sino es el Consejo Municipal, perdón, el Consejo Departamental de Desarrollo. Ellos, el Consejo Departamental de Desarrollo presenta una terna al presidente para que el presidente elija al gobernador departamental. Pero ojo, pregunta de examen, lo vamos a ver pues solo para que dejarlos con esa inquietud. ¿Será que es vinculante o no es vinculante? ¿Será que es obligatorio para el presidente elegir de esa terna, Daniel? ¿O los demás? No, no es vinculante. No es vinculante. Pero, ojo, no es vinculante, pero sí se debe llevar el requisito. Les pongo el caso, les voy a dar el caso de unas para que lo queden ahí y lo resuelvan en la otra. Rapidito. Yo no, sino el Consejo Departamental de Desarrollo presenta a Giovanni, Daniel y Carolina como terna para que yo la tome en consideración como presidente. Soy el presidente Estuardo Campos, presidente de Guatemala. Me presentan ustedes el consejo me presenta la terna entre Giovanni, Daniel y Carolina. Yo, Estuardo Campos, vengo y elijo a Rosario sin decir nada. Solo vengo y elijo a Rosario. ¿Será que está correcto mi nombramiento de Rosario como gobernadora de Guatemala, departamental de Guatemala? ¿Sí o no? No es incorrecto. ¿Es incorrecto o no es incorrecto lo que hice como presidente? No es incorrecto. Ajá, Daniel, no sé si él tiene algo que opinar, Daniel. No sabría decirle, licenciado. Vale, voy a comentar solo rapidito. Básicamente se puede accionar en contra de esa decisión. ¿Por qué razón? Porque la ley establece tomar en consideración la terna. Entonces, para que yo, Estuardo Campos, pueda elegir a Rosario, tengo que primero razonar el por qué no elegí a Giovanni, Daniel y Carolina para yo elegir a Rosario. Entonces, yo tengo que venir y como presidente no solo de venir, o sea, no es vinculante en el sentido de que me obligue a mí a elegir dentro de la terna, pero sí es vinculante porque me obliga a mí, Estuardo Campos, a argumentar o establecer por qué no elegí a uno de los tres y elegí a un cuarto. Y así fue lo que pasó, por ejemplo, usando la analogía, así pasó con la elección de magistrada titular del Consejo Superior Universitario de la USAC. No miran que se trajeron abajo esa elección. ¿Por qué? Porque la ley de la Universidad de San Carlos, dentro de los reglamentos electorales, establece que para ser magistrado se tomará en consideración que sean profesores titulares o profesores de la USAC, profesores universitarios. ¿Qué pasó? Que el CSU eligió a una persona que no tenía o no era docente o profesora y dejó fuera uno que sí era profesor. El problema no es que sea vinculante ni que sea obligatorio, porque es tomar en consideración. Pero cuando hablamos de tomar en consideración, ¿qué creen ustedes que dicen consideración? ¿Será que si considerarlo, será que tengo que yo solo decir no? Lo que estableció la CC y todo el gran problema de ese momento que yo me recuerdo a grandes rasgos es que como no establecieron el por qué no eligieron al otro y eligieron a ella porque no tomaron en consideración que ella era docente, ella no era docente. Entonces hubiera sido sencillo, hubieran tomado la palabra, yo elijo a tal persona y como yo la elijo porque ella tiene más trayectoria en tal y tal área y el otro, a pesar de que el otro es docente titular y todo, pues yo no lo elijo a él, tomando en consideración el artículo tal y tal que establece que yo debo de hacer énfasis de por qué no lo elegí a él y elijo a la otra, por darles un ejemplo. O sea, tenían que razonar como el voto. Acá lo mismo, ¿verdad? Con el presidente, si bien es cierto, no es vinculante, no es obligatorio que el presidente elija de la terna, pero sí es obligatorio que tome en consideración la terna. Y cuando hablamos de que tome en consideración es que tiene que razonar o explicar por qué razón no eligió en la terna y eligió a otro fuera de la terna. Y es donde ahí empiezan, porque obviamente pues es la norma, ¿verdad? La norma, si bien es cierto, no es obligatorio elegir la terna, pero sí es obligatorio que argumente por lo menos el presidente, mire, fíjese que, ¿por qué? Porque, y hasta lógico es, imagínense que el consejo proponga una terna porque para ellos son los que más han realizado en la comunidad, bueno, en la comunidad no, sino en el departamento,
y venga el presidente y elija a uno que vive, bueno, no que vive, pero que vivió tal vez, porque el requisito son 5 años de estar domiciliado y vecindad y todo en el departamento, pero que haya vivido toda su vida en otro lado y llega a ser gobernador de un departamento que no conoce. Entonces, por lo tanto, el presidente tiene que razonar o tiene que explicar por qué eligió a otro. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero solo se los digo para que ustedes también utilicen mucho el análisis y la interpretación de ciertos términos para que no se vayan a confundir a la hora de ejercer la profesión. Entonces, nada más con eso nos quedamos. Feliz tarde, nos miramos el día lunes. Solo como algo externo, les comento que las clases las pasaron para virtuales, entonces el día lunes no hay clases presenciales ni el día miércoles 25, son virtuales, entonces nos vamos a estar conectando por acá. Les mando información del examen extraordinario, a ver cómo lo voy a hacer, y el miércoles, creo que el miércoles sería de forma virtual, entonces voy a ver cómo lo coordino, porque tiene que ser antes de Semana Santa. Entonces solo les cuento que ya coordinación me informó que las clases de la otra semana son virtuales, ¿oyeron? ¿Quedó claro? Igual si Lucía me hace favor de avisarles en el grupo de WhatsApp, le agradecería que las clases la otra semana son virtuales. Entonces nos miramos, les mandaría el enlace y a ustedes pues se conectarían. Bueno, feliz tarde porque ya tienen que tener otra Feliz clase. tarde, gracias. Gracias, licenciado. Buena tarde.